Buenas tardes. Mirad, os voy a poner un ejemplo de un circuito condicionado, ¿vale? Eh, este circuito consta de que tenemos tres motores trifásicos, ¿vale? Eh, el motor 1 y el motor 3 tienen un sentido de giro y el motor 2 sentido es distinto, es el contrario, ¿vale? Entonces, básicamente tenemos tres motores donde cada motor está protegido por un relé térmico y el sentido de giro del motor 1 y del motor 3 es distinto del motor 2, ¿vale? Ahora vemos las otras características. Con estos dos datos podemos hacer el circuito de fuerza. El circuito de fuerza sería este que pongo aquí, donde tenemos la alimentación trifásica y la protección eléctrica. Tenemos el magneto térmico trifásico que protege a los tres motores. Aquí podríamos poner un magneto térmico por cada motor, pero bueno, hemos decidido poner solo uno para no tener tantos elementos de activación. Y hemos puesto tres contactores, uno para cada motor, y tres relés térmicos, uno para cada motor. Tenemos el motor 1, el motor 2 y el motor 3. Muy bien. El motor 1, la fase L1 le llega a su conexión U1. La fase L2 le llega a la V1 y la L3 le llega a la W1 a través del contactor cambio. Muy bien. Al motor 3, la fase L1 le llega a su contacto U1, la fase L2 le llega a su contacto V1 y la L3 al contacto W1 a través del contactor KM3. Luego M1 y M3 sabemos que van a girar en el mismo sentido. Sin embargo, si os fijáis bien, este contactor KM2, la fase L1 está conectada a su terminal U1, pero al terminal V1 le va a llegar la fase L3 y al terminar W1 le va a llegar la fase L2. Es decir, hemos cambiado la fase L2 con la L3. ¿Eso qué hace? Eso hace que KM2 gire en sentido contrario. ¿Por qué? Porque hemos mantenido una de las conexiones inmóvil, la U1, pero las otras dos las hemos intercambiado entre sí. Entonces, con esto ya tendríamos el circuito de fuerza. Muy bien. Ahora vamos a analizar lo que viene aquí. Pone que la sobrecarga es independiente, es decir, que cada motor, si se sobrecarga, los relés térmicos van a hacer que separe al motor que protege. Es decir, F3, si se sobrecarga, va a parar a M1, F4, si se sobrecarga, va a parar a M2, y F5, si se sobrecarga, va a parar a M3, ¿vale? Y le hemos puesto un orden de activación. Primero va a activarse M1, después M2, después M3. No se puede activar M2 si M1 no está activado, ni M3 si M2 y M1 están activados. Y la desactivación va a ser M3, M2 y M1. Es decir, que una vez que estén los tres encendidos, el primero que se apaga es M3, después M2 y después M1. Vamos a ver el circuito de mando. Voy a poner un poco más pequeño todo. Voy a acercar circuito de mando y circuito de fuerza para que lo podamos ver después todo funcionando. Muy bien. Vamos a fijarnos en el circuito de mando ahora. Mira, he puesto los contactos cerrados de los relés térmicos del F3 que para al contactor de KM1, que es el que protege el motor M1, que activa M1. F4 es el contacto cerrado del relé térmico F4, que me protege a M2, y como M2 se activa con KM2, pues F4, el contacto cerrado, me desactiva a la bobina KM2, y F5 me desactiva la bobina de KM3, que es el contactor que me activa al motor 3 protegido por
F5, ¿vale? Cada uno de estos relés térmicos tiene un contacto auxiliar abierto que me enciende una lámpara indicando que el motor se ha parado debido a una sobrecarga y lo señaliza el contacto abierto del relé térmico. Fijaros en el circuito de mando. En el circuito de mando tenemos un pulsador de paro general, ¿vale? Y he puesto un pulsador de paro y de marcha para cada contactor. Este sería el de paro del primero, este es el de marcha del primero, paro del segundo, marcha del segundo, paro del tercero, marcha del tercero. En paralelo con los pulsadores de marcha está siempre la realimentación, ¿vale? La realimentación de KM1, la realimentación de KM2 y la realimentación de KM3. Vamos a ver primero el orden, lo que hemos puesto aquí de orden de activación, M1, M2 y M3. Fijaros que he puesto aquí un contacto de KM1 y aquí un contacto de KM2. Este contacto es el que me da el orden de funcionamiento de primero M1, después M2 y después M3. Vamos a verlo en funcionamiento. Voy a poner en marcha el circuito, ¿vale? Lo voy a poner así un poquito más grande para que se vea. Si os fijáis, si intento poner en marcha M2, no puedo encender KM2 porque este contacto de KM1 me impide encenderlo. Y lo mismo me pasa con KM3 y M3, ¿vale? Si enciendo el motor 1, le doy al pulsador, se realimenta mediante este contacto y ya el motor 1 empieza a girar en el sentido, en este caso horario, sentido hacia la derecha. Este contacto se me ha cerrado, el 23-24, con lo cual ya podría activar a KM2. Voy a intentar activar KM3, no me deja, ¿por qué? Porque tengo este contacto abierto. Ahora mismo sí puedo encender KM2 y por tanto activar al motor 2 que gira en sentido contrario, y ahora se ha cerrado este contacto y sí puedo encender a KM3 y por tanto a M3 y en el mismo sentido que M1. Si os fijáis, M1 y M3 irán en el mismo sentido y M2 en el sentido contrario por este cambio de orden de fase. Ya tengo todos encendidos. Muy bien. Ahora el orden de apagado es M3, M2 y M1. Fijaros bien que aquí en paralelo con los pulsadores de paro, en este contactor y en este contactor les he puesto un contacto abierto del contactor anterior, es decir, de KM3 se lo he puesto a la línea de KM2 y de KM2 a la línea de KM1. ¿Con esto qué consigo? Pues si yo intento parar a KM2 no puedo, y si intento parar a KM1 tampoco. No puedo parar ni el motor 2 ni el motor 1 hasta que no haya parado primero por lo menos el motor 3. El motor 3, como no depende de nadie, es el primero que puedo parar. Paro KM3 y paro el motor 3 y ahora este contacto se libera, con lo cual este pulsador ya sí hace efecto sobre KM2. Este todavía no puede parar a KM1. ¿Por qué? Porque este contacto está cerrado. Si yo le doy al pulsador S3, ya sí paro a KM2, y este contacto se vuelve a liberar. Ya he parado M2, ya puedo parar a M1 a través de este contacto, porque este contacto se ha abierto, ¿vale? Este sería un típico circuito donde nos interesa que los motores funcionen en un cierto orden para que la máquina que controle tenga un funcionamiento lógico y correcto, ¿vale? Pues nada, espero que os sirva. Ahí vamos a ver cómo saltan los relés térmicos. Si enciendo KM1, KM2, KM3, si yo le doy al relé térmico este, por ejemplo, me abre el contacto
y me para al motor correspondiente y con esta señalización